capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Le voy a invitar que se ponga en pie, hermano, para poder leer la palabra de Dios. Dice la Biblia: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Lean conmigo. A Timoteo. ¿A quién, hermano? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Las cartas pastorales, a diferencia de las otras cartas que escribió el apóstol Pablo, las cartas pastorales, incluyendo la carta a Filemón, fueron escritas a personas. Las demás cartas fueron escritas a iglesias. Pero estas cartas pastorales fueron escritas a dos hombres, uno llamado Timoteo y otro llamado Tito. Eran pastores, eran jóvenes. Pero yo quiero hoy, hermano, estudiar la vida de la persona a quien se le escribió esta carta. Y esta carta se le escribió a Timoteo. Timoteo, hermano, era joven, así como su servidor. Era joven Timoteo, como muchos de ustedes, pero a mí me interesa, hermanos, cómo este joven fue un joven diferente a los demás. O que si tuviéramos de esa clase de jóvenes. Mire, Pablo le aconseja, Pablo le exhorta a Timoteo en 1 Timoteo 4, versículo número 12, y le dice: mire, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Muchas veces los jóvenes son rechazados, muchas veces los jóvenes de alguna manera son tenidos en poco, y muchas veces es por su mal comportamiento, muchas veces es por su irresponsabilidad, ¿cierto, hermano? Pero lo que me interesa aquí es que Pablo le dice a Timoteo: mire, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. Si hay algo que era este joven Timoteo, eso era que era un ejemplo. Voy a predicarles un mensaje que he titulado Timoteo, un joven de ejemplo. Timoteo, un joven de ejemplo. No importa la edad que usted tenga, usted puede ser como Timoteo, un joven de ejemplo. ¿Le gustaría hacerlo? Vamos a orar. Señor mi Dios, te pido que en esta hora tú puedas obrar de una manera especial. Señor, danos más Timoteos. Que la iglesia, Señor, que nuestras iglesias estén llenas de hombres y mujeres que tengan las características que tenía Timoteo. Señor, permítenos desarrollar Señor, el carácter de Cristo en nuestras vidas, así como Timoteo, Señor, desarrolló esas características y fue un hombre, fue un joven diferente. Enséñanos hoy tu palabra, te lo suplico. Te lo ruego. Si hay alguien que no es salvo, que hoy pueda ser el día de su salvación. Habla a la iglesia, edifica a la iglesia, fortalece a tu pueblo, aviva y dame más hombres y mujeres que puedan ser útiles en tu obra. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Timoteo, hermanos, era hijo de una mujer judía llamada Eunice y de un griego, de un hombre griego cuyo nombre no aparece en las escrituras. Timoteo desde muy pequeño había sido instruido en la palabra de Dios. Leemos en 2 Timoteo 3:15 que desde la niñez Timoteo ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde pequeño su madre, hermano, y su abuela Loida le enseñaron la palabra de Dios. Timoteo fue instruido en las escrituras, y lo más importante es que Timoteo entendió que las escrituras daban testimonio del Salvador, como dice Juan 5:39, porque Pablo le dice: mire, Timoteo, recuerda que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hicieron sabio para salvación. Fue a través del estudio de la Biblia, con una mamá piadosa, una abuela piadosa y un tutor, hermano, con poder, el apóstol Pablo, que Timoteo fue el que pudo ser. No se sabe con exactitud cuándo Timoteo fue salvo. Sin embargo, a finales de los años 49 o a principios del año 50,
el apóstol Pablo llegó a Listra. ¿Sabe que recuerda qué le pasó a Pablo en Listra? ¿Recuerda? Pablo fue apedreado en Listra. Pablo llegó allí a predicar. Busque la Biblia en Hechos capítulo 16. ¿Y sabe quién vivía en Listra, hermanos? Todas las cosas nos ayudan para bien. Mire, Pablo llegó con un propósito de predicar en Listra, y allí se encontró a este joven llamado Timoteo. Hechos capítulo 16. Después llegó a Derbe. ¿Y a dónde? Y a Listra. Pablo llegó a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Timoteo, hermano, fue alcanzado por el poder del evangelio. Parece ser que cuando Pablo llegó en el segundo viaje misionero, cuando llegó a Listra y Iconio, los hermanos de esa iglesia daban informes positivos acerca de un jovencito diferente, un discípulo llamado Timoteo. Para ese entonces, Timoteo estaría en su adolescencia. Algunos dicen que Timoteo, en ese momento de que Pablo llega a Listra a predicar, Timoteo parece ser que estaba llegando hasta ahora a los 20 años. Allí estaba, hermano. Qué bendición es ser salvo desde joven, hermanos. Qué bendición es haber conocido a Cristo desde joven y evitar tantos problemas con el pecado, con la inmoralidad, con este mundo sucio. Ahí estaba Timoteo en Listra cuando Pablo llega a predicar el evangelio. Y qué bueno por un ganador de almas llamado Pablo. Qué bueno que él obedeció el mandato de Dios y pasar por Listra a predicar el evangelio. Cuando en la primera carta a Timoteo capítulo 1, Pablo dice, Timoteo, verdadero hijo de la fe. Esa frase, hermanos, informa, nos dice, nos enseña que Timoteo había sido ganado por Pablo. Él le dice verdadero hijo en la fe. Apunta, hermanos, también a que Pablo y Timoteo tenían una relación muy bonita. Tenían una relación ministerial, una relación afectiva, como de padre a hijo, de discípulo a maestro. Había una relación de respeto, de amor. Y mi hijo amado, dice Timoteo, verdadero hijo en la fe. Oh, que cristianos hoy en día entendieran la importancia de ganar almas y de tener hijos. Yo le pregunto, ¿tiene usted hijos espirituales? Qué bendición saber y recordar que varios hermanos que inclusive están aquí esta tarde, hermanos, por la gracia de Dios, Dios me permitió predicarles el evangelio y hoy son salvos. Qué bendición por esos verdaderos hijos en la fe. ¿Tendrá usted hijos en la fe? ¿Tendrá usted, hermana, hijas e hijos en la fe? Pablo se refiere a Timoteo como un hijo en la fe. Sugiere también el hecho de que fue por medio de Pablo que Timoteo llegó a ser un creyente. Pablo se lo dice muchas veces. Le dice, hijo mío. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 18. Pablo le dice a Timoteo y se dirige de la siguiente manera. Este mandamiento, ¿cómo le dice? Hijo Timoteo. Qué afecto que Pablo tenía hacia Timoteo. Parece ser que Timoteo no fue casado. Parece ser que Timoteo no tenía hijos. Pero como si tenía muchos hijos espirituales. Hermano, esta semana estuvimos escuchando con mi esposa y con mi hijo un mensaje de un pastor de jóvenes de una iglesia que amamos y respetamos mucho a la distancia. Y él dice que su esposa y él nunca pudieron tener hijos. Y que ahora él entendió cómo Dios lo puso como pastor de jóvenes, porque aunque Dios no le había dado hijos físicos, le había dado una cantidad de cientos de jóvenes de esa iglesia, hermanos, siendo el pastor. Qué bendición tener hijos espirituales. Dios no me dio hijas con mi esposa, pero me da mucha alegría poder tener hijas espirituales, jovencitas, niñas en la iglesia que están creciendo, que están madurando en la fe. Hermano querido, qué bendición. Pablo evidentemente había tomado parte en la conversión del entrenamiento de Timoteo. Por eso le dice verdadero hijo. Muestra
una cercana relación entre Pablo y Timoteo. ¿Sabe, hermanos, que nosotros debemos ser agradecidos con la persona que nos ganó para Cristo? Deberíamos orar por ello. Hermano, todo cristiano debería tener un Pablo y todo Pablo debería tener un Timoteo. Todos nosotros los cristianos deberíamos tener un tutor, un padre espiritual, alguien en quien confiar, alguien en quien pedir consejo, alguien en quien pedir oración, alguien, hermano, y ese debería ser un hombre de Dios, debería ser su pastor, debería ser aquel que le ganó para Cristo. Y al mismo tiempo, como todos deberíamos tener un Pablo, deberíamos tener un pastor, deberíamos tener un hombre, un tutor, un maestro, un instructor, todos deberíamos tener a la vez un Timoteo a quien poder instruir. Qué bella relación, hijo mío, le dice él. Pablo miraba a Timoteo como un orgullo, hermano, como una medalla en un sentido correcto. Este es mi hijo, mi verdadero hijo. Y me recuerda las palabras de Cristo cuando le dice al Señor Jesucristo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué bendición tener creyentes, tener hijos espirituales, cristianos como Timoteo. Yo pienso que Pablo se sentía orgulloso de Timoteo. A veces, hermano, ganando almas y viendo la obra pastoral, y uno ve a estos muchachos cómo ganan almas, cómo les sirven a Dios, y uno dice: wow, estos muchachos son una bendición. Oh, que hubieran más muchachos así como Timoteo, y poder decir: hijo mío. Cuando Pablo visitó Listra en su primer viaje misionero, Timoteo fue salvo. Pablo predicaba a Cristo a los habitantes de Listra. Hechos capítulo 14, mire lo que dice acá. Hechos capítulo 14, y ahí va un poco de historia de la conversión de este joven llamado a Timoteo, por el cual fue la persona a quien se le escribió las dos de las tres cartas pastorales. Hechos capítulo 14, miren la historia. Dice la Biblia en Hechos capítulo 14, en el versículo 6, que habiendo sabido, huyeron a Listra. Pablo y Bernabé fueron a Listra a predicar el evangelio. Y dice: a Listra y a Derbe, ciudades de Licaónica y toda la región circunvecina. ¿Qué era lo que hacía Pablo y Timoteo allí en ese lugar? Versículo 7. Y allí, ¿qué dice? Predicaba el evangelio. La Biblia dice que Pablo fue a Listra en su primer viaje misionero, predicó el evangelio, y por segunda vez aquí fue donde él fue apedreado. En el versículo 8 de Hechos 14 dice la Biblia: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fiando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y por este milagro, hermano querido, muchos creyeron. Por este milagro, hermanos, también ellos fueron apedreados. Dice la palabra de Dios en el versículo número 19 de Hechos 14: entonces vinieron unos judíos, como raros los religiosos, que no quieren que la gente gane almas, que no quieren que se conviertan. Dice que vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Muchos comentaristas dicen que la experiencia que Pablo tuvo en la segunda carta a los Corintios, cuando él fue al tercer cielo, fue en esta ocasión. Parece ser que Pablo murió después de esta apedreada y él fue al tercer cielo, donde usted puede leer en la segunda carta a los Corintios 12 la experiencia que él tuvo. Parece que Dios lo resucitó nuevamente. Y versículo 21: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, yo pienso que Pablo y Bernabé hicieron un tremendo trabajo evangelístico. Fueron a las plazas, predicaban el evangelio, se subieron al Transmilenio. Bueno, en esa época no había Transmilenio, pero predicaban, hermano, como deberíamos y como deberíamos todos estar haciendo.
Hermano, qué bendición. El mes pasado, 3.907 personas recibieron a Cristo como su Señor y Salvador del ministerio de esta iglesia. Eso es una bendición, eso es un privilegio, que tenemos unos Timoteos, que tenemos unos Pablos, tenemos unos Bernabés que predican, hermano, la palabra de Dios. Gloria a Dios por estos varones, por estas mujeres que hacen posible que muchas personas escuchen la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Pablo predicó allí en Hechos 14. Pablo salió de allí. Dice que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, versículo 21, y de hacer ¿cuántos? Muchos discípulos. ¿Sabe que entre esos muchos discípulos, sabe quién estaba? ¿Quién estaba, hermano? Estaba Timoteo. Porque luego, un tiempo después, en su segundo viaje misionero, es cuando en Hechos capítulo 16, recuerde que Pablo entra y Bernabé entra por primera vez a Listra, allí en Hechos 14, a predicar el evangelio. Y luego en su segundo viaje misionero, Hechos 16, después llegó a Derbe y a Listra. Nuevamente llegó allí, y para sorpresa, he aquí había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. Por eso es que Pablo dice, hijo mío. O Pablo dice con cariño, le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Mire lo que dice segunda a Timoteo 1:2. Vuelve a repetir esa frase. Segunda a Timoteo 1:2. Dice la Biblia, ¿a quién? A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. A Timoteo. Muchas de las personas que hoy están en esta tarde aquí en la iglesia fueron producto de que personas como Timoteo fueron a predicar el evangelio. Usted debería darle gracias a Dios por estas personas. Pero muchas veces somos desagradecidos con Dios primeramente y con las personas. Qué bueno que alguien fue y le predicó el evangelio a usted, me predicó el evangelio a mí. Ahora, es interesante, hermanos, que cuando Pablo vuelve a Listra se encuentra Timoteo. ¿Recuerda? Pero la iglesia de Listra empiezan a hablar bien de Timoteo. Dice la Biblia que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y paremos aquí a reflexionar. ¿Qué habla la gente de usted? ¿Qué dice la gente en su vecindario? ¿Qué dicen de usted en su casa? ¿Dan buen testimonio de usted? ¿O dan mal testimonio? Puede que en ese tiempo, hermanos, por resultado de la obra del Espíritu Santo y por la obra que había en esa época, Pablo dio en Timoteo características excepcionales. Esa fue la razón porque Timoteo fue llamado a ser pastor. Porque tanto Timoteo como los hermanos de Listra, como los ancianos, el presbítero que había en esa época, le impusieron las manos a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 18. Dice la Biblia, este mandamiento, hijo mío, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a qué, hermanos, a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Después de que el Espíritu Santo indicó, hermano, el futuro, el llamamiento de Timoteo, los ancianos, los pastores de la congregación se unieron al apóstol Pablo en imponer las manos sobre Timoteo y lo apartaron, por lo tanto, para la obra del ministerio, para un servicio particular con relación a la iglesia. ¿Sabe, hermanos? Es hermoso como un joven desde el momento que fue salvo, hermano, cuando usted y yo ganamos almas, no sabemos a quién estamos ganando. Pudiéramos estar ganando a un misionero, a un pastor, a una esposa de misionero, a un evangelista, a un tremendo hombre o mujer de Dios. Por eso es que no podemos hacer acepción de personas. Tenemos que ganar almas, tenemos que alcanzar al perdido. Miren cómo Pablo, yo pienso que Pablo estaba feliz después de la apedreada y del sufrimiento. Yo pienso que digo, valió la pena la apedreada por haberme ganado a un hombre como Timoteo. ¿Se ha ganado usted a un Timoteo? De ahí, hermanos y hermanas, maestros y maestras de escuela dominical, le insto
Les amonesto, les animo, hermano, a que sigan enseñando la palabra de Dios a estos niños, a estas niñas que tenemos en la escuela infantil, en la iglesia infantil, porque no sabemos que de la misma manera como Pablo ganó a un Timoteo, dentro de esos niños hayan Timoteos. Niños que por causa de la opresión y la obra del diablo no han podido venir a la iglesia. Son niños que debemos ir a enseñar, debemos ir a buscar. Ahí estaba Timoteo. 1 Timoteo 4:14. Miren lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 4:14. Pablo le anima y dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo había sido llamado al ministerio. Y probablemente Timoteo se había desanimado. Déjeme decirle que cuando usted fue llamado o fue llamada al ministerio, a la obra de tiempo completo en una conferencia, déjeme decirle que a Dios no se le ha olvidado y que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios le llamó, hermano, avívese. Si Dios le llamó, actívese. Si Dios le llamó, empiece a prepararse y a servir en la obra de Dios, porque hay mucho que hacer. Pablo escogió a Timoteo, hermanos, como compañero de ministerio. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 6. Segunda Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Él había sido ordenado como pastor. Él había sido preparado en el instituto bíblico de Pablo. Pablo había sido formado a los pies de Gamaliel, y él había aprendido la palabra de Dios. Él había aprendido las escrituras, pero Pablo entendió lo que el Señor le reveló a él en Efesios 4:11, que para eso se constituyeron apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es una obligación, es menester que las iglesias preparemos a más jóvenes, a jovencitas, a hombres, familias enteras para el campo misionero. Hermano, pero ¿qué fue lo que Pablo vio en Timoteo? ¿Qué fue lo que Pablo vio en este joven y el presbiterio y la iglesia? Y hagamos un paréntesis. ¿Sabe? Que cuando alguien es llamado por Dios, no solamente Dios le confirma al corazón de esa persona, pero Dios también le confirma a la iglesia. Y se dan cuenta que ese hombre, que esa jovencita, que esta familia son llamados al ministerio. Muchos de los que están aquí oyéndome en esta tarde son llamados al ministerio. Y ustedes tienen que dar cuenta a Dios y ponerse a trabajar en él. Yo no sé, pero yo quiero que Dios me use. Yo no sé, pero yo sé que hay muchos jóvenes aquí que anhelan que Dios les use. Pero ¿qué es lo que vio Timoteo en este joven para ser usado por Dios? ¿Será la inteligencia? ¿Será que Dios a través de Pablo se fijó en Timoteo porque este hombre era un universitario? ¿Será? Y no tengo nada contra los universitarios. Si Dios no le llamó al ministerio, estudie, prepárese, haga una carrera que sirva para servir a Dios. Amén, hermanos. Pero si Dios le llamó a Timoteo, ¿qué fue lo que Dios vio en este joven Timoteo? ¿Sabe, hermanos? Lo que vio en Timoteo es que este hombre era un joven de ejemplo. Veamos tres cualidades, hermanos, que tenía Timoteo, que lo hacen un joven de ejemplo. La primera cualidad, hermanos, la encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice la Biblia: por esto mismo os he enviado ¿a quién? A Timoteo. Lean lo que dice la Biblia, primera a los Corintios 4, 17, que es mi hijo amado, y subraya lo que dice. ¿Qué dice? Y fiel en el Señor. ¿Sabe por qué Timoteo fue un joven de ejemplo? ¿Sabe por qué Dios lo escogió y usó al apóstol Pablo para ordenarlo al ministerio? Hermano, porque Timoteo era un hombre fiel. Sencillo, era un hombre fiel. Para servir en la obra de Dios no necesita, hermano, solamente quizás la prioridad de ser estudiado, de ser inteligente, de ser muy bien hablado. Lo que se necesita es ser fiel.
¿Sabe, hermanos? Usted quizás no tenga capacidad para hablar como yo. Quizás no tengamos una retórica especial o una mente brillante. Quizás no tenemos eso. Quizás en algunos casos son bien feos. Pero sabe, no importa que sea bien feo. Si es fiel, sirve para Dios. Dios no está buscando hombres o mujeres perfectos. Dios no está buscando hombres y mujeres con muchos talentos o capacitados. No, no, no. Dios está buscando gente que sea fiel. Pablo dice aquí, y mire, envío a Timoteo. Ya Timoteo estaba como un ministro al lado de Pablo, y Pablo buscó a una persona para que fuera a la iglesia de los Corintios, y que una persona que fuera fiable, una persona que fuera pudiera confiar en él. Y Pablo no encontró sino a una persona que se llamaba Timoteo. ¿Es usted fiel, hermano? Dios no le va a usar si usted no es fiel. Pablo da una declaración tan impresionante ahí en Filipenses capítulo 2. Busque la Biblia. Una declaración que no se da muy frecuente de otro siervo de Dios. Pablo no habla de esa manera de ninguna persona más excepto de Timoteo. ¿Usted pudiera decir, alguien pudiera hablar de usted esto mismo? Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 19. Pablo, hablándole a la iglesia de Filipo, le dice: mire, espero en el Señor Jesús, Filipenses 2:19, enviaros pronto. ¿A quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno, mira lo que dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros. Hermano, Pablo no habla de esa forma de nadie. En otras palabras, hermano, después de Cristo, Pablo confía en una persona, en Timoteo. Dice: mire, es que no encuentro a nadie que tenga el mismo espíritu. No encuentro a nadie que les ame, que se preocupen a ustedes como Timoteo. Oh, hermano, si se levantaran hombres de esta talla, se levantaran hombres que amaran a Dios, que amaran la obra, que tuvieran carga por los perdidos. Pero tristemente no hay gente así, no hay gente fiel. Hoy en día hay un montón de cristianos que por cualquier circunstancia ya dejan de venir a la iglesia, ya dejan de leer su Biblia. Pablo vio en Timoteo que era un hombre fiel. Y dice el versículo 21, ¿sabe qué? El versículo 21 de Filipenses 2, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Qué triste, hermanos, que muchas veces en nuestras iglesias cada uno va por su lado. Cada uno busca lo suyo propio. Pues yo busco lo mío y mi comida y mis cosas. Allá ellos verán, hermano. Para el ministerio se necesita gente fiel, gente que no piense en sí mismo, que sea fiel a Dios, que sea fiel al ministerio, que sea fiel a la obra de Dios. Muchas maestras de escuela dominical, de maestros de escuela dominical de nuestra iglesia, dejaron de buscar a sus niños por infieles. Por eso es que Dios no nos bendice, por eso es que Dios no los levanta, por eso es que Dios no les usa. Dios no está buscando a gente sobrenatural, Dios está buscando a gente común y corriente que sea fiel. Fiel en las buenas, fiel en las malas. Cuando hemos estado bien, hermano, ahí llega gente, pero cuando estamos en la mala, ahí la gente se va. Ahí la gente sí lo deja solo. Mire, a comparación de Timoteo, había un hombre que se llamaba Demas. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo número 10. Segunda Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado. ¿Sabe? En este momento Pablo necesitaba a sus amigos. En este momento Pablo estaba necesitando ayuda. Pablo quizá les ayudó por años, les enseñó su palabra. Pablo en 2 Corintios 15, en 2 Corintios 5, dice que él gastó de lo suyo. Él inclusive invirtió dinero en los creyentes. Él invirtió, hermano, fuerza, salud, oraciones, toda la vida como misionero, como pastor. Empezó más de 87 iglesias, hermano, en Asia, y empezó cientos de iglesias en Europa. Pablo, hermano querido, era un hombre que se dio a sí mismo para Dios. Y en el momento de su muerte, en el momento que él estaba solo,
lo abandonaron. Dice, pero Demas me ha desamparado. Segunda Timoteo 4:10, amando a este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié, a Tíquico lo envié a Éfeso, y trae cuando vengas el capote. ¿Sabe a quién acudió Timoteo en ese momento después de Dios? A Timoteo. Y él dice con dolor en su corazón, sabe, he quedado solo. Lucas está conmigo, gracias a Dios con Lucas, porque Lucas era médico. Y Pablo estaba enfermo. Pablo parece que tenía problemas de los ojos. Pablo fue apedreado, ustedes saben. Pablo fue azotado muchas veces con vara. Pablo estaba enfermo, estaba anciano ya. Y en ese momento Timoteo no le abandonó. Pablo le envió a fortalecer las iglesias de algunas iglesias. Mira lo que dice, hermanos, la palabra de Dios aquí en Filipenses. A ver, busquemos aquí la palabra de Dios. ¿Cuánto hace falta en las iglesias, hermano? ¿Cuánto hace falta en nuestra iglesia? Hombres fieles. Hombres fieles, hermano, hombres que uno pueda contar. Le doy gracias a Dios porque sí, Dios nos ha dado hombres fieles, hermano. Aquí en nuestra iglesia yo puedo saber, yo puedo contar que si yo hago una llamada, que si yo pongo un mensaje, hay hermanos que siempre van a responder. Pero por otro lado, hay hermanos como Demas que no van a responder. Hay gente que ignora, pero eso sí, hermano, cuando tiene una necesidad inmediatamente llaman al pastor. Y déjeme decirle, siga llamando, porque para eso estoy. Estoy para servirles, estoy para orar por ustedes, estoy, hermano querido, para amarles, para servirles, para instruirles, para aconsejarles. Pero sabe, hermanos, necesitamos su ayuda. Y más que su ayuda, necesitamos su fidelidad. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Usted ve que Pablo aparece ahora con un compañero fiel, con Timoteo. Colosenses capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano, ¿qué dice ahí? El hermano Timoteo. Timoteo estaba ahí. Por favor, apaguen el ruido allá en esa cabina. Hermano, Timoteo siempre estaba allí. Cuando Pablo salió de la prisión y reanudó la actividad misionera, hermano, ¿sabe a quién dejó en Éfeso? Primera Timoteo capítulo 1 versículo 3. Miren lo que dice aquí. Primera Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases ¿en dónde? En Éfeso. Timoteo fue emisario personal de Pablo a Corinto con una misión delicada, y lo recomienda cariñosamente. Pero hermanos, ¿qué es ser fiel? Pablo vio en Timoteo que Timoteo era fiel. La palabra fiel es la palabra griega pistos, que significa digno de confianza, que significa fiable, que guarda la fe, que es constante en sus afectos. Escuche, que es constante en sus afectos. A veces uno mira a un hermano y uno, hola hermano, y ya está todo raro. Y uno dice, ¿qué le pasó a este? Ayer estaba bien y hoy ya no estaba bien. Mire la cara que tiene, mire ya cómo viene. Ya dice, ¿qué le pasaría a este hermano? Uno dice, esta persona no es fiel y no se puede confiar. Hay personas que dicen, pastor, mañana llego a las 8 de la mañana a trabajar. Y uno dice, amanecerá y veremos. Pero cuando un hermano fiel dice, mañana le llego, es porque mañana llega. ¿Sabe por qué? Porque aprendió que es un hombre fiel. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirlas. ¿Cuántos cristianos en medio de pandemia dejaron de dar su ofrenda misionera, promesa de fe? ¿Sabe por qué? Porque no es la escasez. Hoy comentaba una querida hermana de nuestra iglesia que son fieles y decía, mire, yo le doy gracias a Dios que este año, aún en medio de pandemia, Dios me ha permitido ser fiel en mi ofrenda misionera, promesa de fe. Y mi esposa decía, hermana, es que de eso se trata. Eso se llama promesa, es ofrenda misionera, promesa de fe, porque dependemos de Dios para darla. Eso es fidelidad. Fidelidad en medio de crisis. Qué bueno, hermanos, es contar con hermanos y hermanas que hacen posible que
esta iglesia se sostenga económicamente hablando. Qué bueno que ya pagamos el primer mes de esta bodega, hermano, y estoy seguro que por la gracia de Dios, usando a cada hermano y hermana fiel, esta iglesia puede seguir adelante. Completamos 7 años como iglesia y un año como misión, hermanos, y podemos decir lo que dijo el profeta Samuel: hasta aquí Dios nos ayudó, pero Dios nos ayudó usando a hermanos fieles. Pero tristemente hay personas que no son constantes. La palabra pistos, hermanos, habla, la palabra fiel, habla que tiene un cumplimiento de sus obligaciones. Cumple sus obligaciones, no defrauda la confianza depositada en él. Para un fiel es más importante no defraudar la confianza de alguien que cualquier otra cosa. Si es posible morir, si es posible perder el trabajo, si es posible hacer lo que sea, él se mantiene fiel a Dios, a su iglesia, a sus preceptos, a sus compromisos, a sus responsabilidades, porque, hermanos, sencillamente esta persona es fiel. Primera a los Corintios capítulo 16 versículo número 10. Primera Corintios 16, 10. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Primera Corintios 16, 10. Pablo nuevamente habla de este joven Timoteo a la iglesia de Corinto y le dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Hermano, Pablo amaba a Timoteo porque este joven era un joven diferente a los demás. ¿Sabe que cuando usted es fiel, Dios se preocupa por usted? Pablo le dice a la iglesia ahí: tenga mucho cuidado porque va a llegar Timoteo y necesito que me lo traten bien, y necesito que me lo cuiden, necesito que me le den buena cama. Es lo que dice, que esté con tranquilidad. ¿Por qué? Porque él hace la obra del Señor así como yo. La iglesia de Corinto conocía quién era Pablo. Las iglesias, hermanos, de Asia sabían quién era Pablo, lo respetaban y lo amaban. Cuando Pablo fue a una iglesia, no me acuerdo cuál era la iglesia, y él salía, dice que todos los hermanos salieron y lo despidieron a Pablo, y que oraron por él y lo encomendaron, y que lloraban y lo abrazaban. La gente amaba a Pablo porque era un hombre fiel, era un hombre que se dejaba querer. Y él dice: mire, ¿sabe qué? Timoteo es igual que yo. Muy pocos hermanos, a mí me daría miedo recomendar a algunos. A veces me da tanta alegría de decir: mire, hermano, va a ir el hermano tal. Es como si fuera yo mismo. Yo lo he dicho, hermano, porque son hombres fieles que no van a salir con tontadas, que no van a salir con niñadas, hermano, con cosas irresponsables. Porque hay gente fiel. Pastor, ¿por qué Dios no me usa? Pastor, ¿por qué yo no veo gente salva? ¿Por qué Dios no me bendice? Pastor, ¿por qué Dios no me prospera? Porque usted no es fiel. Sencillo, hermano. Necesitamos aprender a ser fieles. Fieles en cualquier momento. Lo enviaron a Tesalónica también a confirmar la fe de los creyentes. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Miren lo que dice ahí. Estudiemos la Biblia. La Biblia no nos va a hacer daño, hermanos. La Biblia nos va a ayudar a crecer, a avanzar. Iglesia, es tiempo de meternos en la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 3. Dice la Biblia: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos ¿a quién? A Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros, exhortaros respecto a vuestra fe. Le encomendaban la doctrina. Versículo 4: porque también estando con nosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Mire, Tesalónica estaba pasando con un problema de tribulación, probablemente como lo que estamos pasando ahorita. Todos los creyentes estaban allá asustados. Pablo, como pastor y apóstol, estaba preocupado por la iglesia de Tesalónica, y él quería saber qué sucedía allá. ¿Y sabe a quién mandó, hermano? A Timoteo. ¿Qué quiere decir? Que si mandó a Timoteo, Timoteo no le afectó la crisis que había.
Él no iba a enviar a cualquier persona, él no iba a enviar allá a un llorón, a alguien que se iba a quejar, a alguien que iba a decir, ay, es que tengo los síntomas, mejor no voy. No, era un hombre fiel, era un hombre que se permanecía de esa manera aún en tiempos difíciles. Segunda Corintios 1:19, miren lo que dice la Biblia. Segunda a los Corintios 1:19, dice la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 1:19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, miren lo que dice Segunda Corintios 1:19, que entre vosotros ha sido, ¿qué, hermanos? Predicado por nosotros. ¿Y quiénes son esos nosotros? Él lo explica. Por mí, Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Eran fieles que aún permanecían predicando el evangelio. Y siempre aparece, mire, estaba Silvano, estaba Pablo y estaba como siempre, ¿quién? Timoteo. Era un hombre que en las buenas y en las malas era fiel. Yo le pregunto, ¿es usted fiel? Ahora, ¿qué fue lo otro? ¿Cuál fue la otra cualidad, la segunda cualidad que tenía Timoteo que lo hace un joven de ejemplo? Miremos lo que dice la Biblia. Ahí mismo en Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. Vea lo que dice la Biblia. ¿Lo tiene, hermano? Dice, y enviamos ¿a quién? A Timoteo, nuestro hermano. Subraya lo que sigue. Servidor ¿de quién? De Dios. Hermano, la segunda característica que hace a Timoteo un joven de ejemplo, no solamente número uno, que era fiel, sino número dos, que era un siervo de Dios. La palabra griega para siervo aquí es diaconeo. Diáconos. Habla, hermanos, según la institución social de esa época, de la idea que presenta la palabra diácono, es que en esa época había una institución social de la esclavitud y autorizaba a una persona a disponer incondicionalmente de la vida y de los servicios de otra persona. Esa es la idea de la palabra diácono, servidor. Timoteo era un diácono. Timoteo no en oficio, sino en su carácter. Nicodemo era un servidor. En otras palabras, Pablo podía disponer incondicionalmente de la vida y de los servicios de Timoteo. En la esfera religiosa, el concepto de ser siervo expresa la obediencia absoluta del hombre a Dios. Eso significa ser siervo. ¿La obediencia qué? Absoluta del hombre a Dios. Yo le pregunto, ¿es usted un siervo? Un siervo es aquel que Dios puede contar de su obediencia absoluta, pero algunos no llegan ni siquiera a eso. Llevan tiempo en la iglesia y ni se han bautizado. No pueden obedecer algo tan sencillo como el bautismo. ¿Cómo quiere que Dios les bendiga? ¿Cómo quiere que Dios les use? ¿Cómo quiere que Dios les, hermano, les engrandezca, les use grandemente? Que usted pueda ver cosas grandes si no está dispuesto a obedecer a Dios. La ser siervo indica entonces la obediencia absoluta del hombre a Dios y la aceptación, escuche, incondicional de la voluntad divina. No importa que la voluntad divina vaya en contra de mis pensamientos, no importa que la voluntad perfecta de Dios vaya en contra de mis sueños, de mis deseos, un siervo se somete a él porque es un siervo. Incondicionalmente. Timoteo, el siervo de Dios. ¿Sabe qué significa el nombre Timoteo en la palabra griega? El temeroso de Dios. Él llegó a ser un siervo de Dios porque temía a Dios. Pablo lo describe como un siervo de Dios en el Evangelio, con algún prestigio, hermano, al lado de los apóstoles. Timoteo fue uno de los que más trabajó para levantar las iglesias gentiles. Cuando usted haga algo para la obra de Dios, cuando usted gane almas, cuando usted traiga visitantes, cuando usted vea muchos bautismos, cuando usted vea su ruta creciendo, hermano, no vaya a caer en la tentación de la arrogancia, de la vanagloria. Recuerde que usted lo hace porque es un siervo de Jesucristo, que es un esclavo de Jesucristo. Él fue, hermano, Timoteo fue uno de los que más trabajó para levantar las iglesias gentiles. Él pastoreó la iglesia de los Corintios, Timoteo. Él pastoreó la iglesia de Éfeso, Timoteo.
Las epístolas pastorales presentan a Timoteo como un pastor, y un pastor debe ser ante todo un servidor, alguien que está dispuesto a ayudar a otras personas, alguien, hermano, que no es egoísta y que no mira solamente para él o se preocupa solamente para él. En el corazón de un siervo siempre está el deseo de ayudar a alguien más. ¿Tiene usted ese corazón, hermano? ¿Cuánto necesitamos? No solamente gente fiel, sino gente que sea siervos, sierva de Dios, que estén dispuestos, hermano, que hay que lavar el baño, que hay que limpiar lo que sea, que hay que barrer el piso, que hay lo que sea, hermano, está uno dispuesto a hacer, que vamos a ponernos el overol, que vamos a agarrar el martillo, que vamos a agarrar la Biblia, que vamos a agarrar los discipulados, que vamos a ir allí, que vamos a ir allá, no importa por donde Dios nos ponga, hermanos, somos siervos de Dios. Cristo dijo, hermanos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿A qué viene usted, hermano? Deberíamos venir con un corazón de siervo. Muchos llegan a la iglesia y estamos para servirles, hermanos. Ese es un lema personal. Estamos para servirles. Somos siervos de Dios. Pero a veces le da a uno tristeza ver hermanos que ya llevan tanto tiempo, que llegan a la iglesia, se sientan ahí, se esparraman porque ni siquiera se sientan, se esparraman pensando que hace así con el dedo y ya todo el mundo viene. Hermano, usted es el más pequeño. Hermano, si usted quiere ser grande, viene a servir. Qué bueno, hermano, cuando alguien cruza esa puerta, hermanos, desde que cruza esa puerta inmediatamente dice, ¿qué hay que hacer? Me gusta la frase de un hermano de nuestra iglesia que yo aprecio y amo. Él siempre me dice, usted manda y yo me arrastro. Esa es humildad, hermano. A mí me da miedo esa frase que él dice. Pero hermano, eso es actitud. Hermano, no importa que uno no sea con habilidades intelectuales, hermano, quizás habilidades de otra forma, pero si usted tiene un carácter de siervo, hermano, Dios siempre le va a abrir puertas. Como decían los papás, y mi hijito tiene que aprender a ser acomedido. Que siempre que si le sirvieron la comida, mire qué va a hacer con el plato, vaya, lávelo. Por lo menos, hermano, un siervo, un servidor de Dios. Timoteo era un siervo de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 15. Mire cómo la Biblia habla acerca de Timoteo. Hermano, ¿es usted un siervo? Realmente es un siervo jovencito. Si hay algo que necesitamos en la juventud, son jóvenes que usen sus fuerzas, que usen sus talentos, que usen sus dones que el Espíritu Santo le dio para servir a un Dios grande, un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios verdadero. ¿Está usted sirviendo a Dios? Porque si usted no está sirviendo a Dios, le está sirviendo al diablo. Siempre uno le está sirviendo a alguien. Yo le aconsejo que tome la decisión de servir a Dios. Hechos capítulo 17, versículo 15, dice la Biblia. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden, ¿para quién? Para Silas, ¿y quién está ahí otra vez? Y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, ¿qué dice? Salieron. ¿Sabe por qué Pablo dijo en 1 Corintios 4:17 que Timoteo era un siervo? Porque él estaba dispuesto a obedecer. Hermano, mire, Pablo recibió órdenes con respecto a Pablo y Silas, que tenían que venir a él lo más pronto. Y dice la Biblia que salieron inmediatamente. Un siervo es aquel que está dispuesto a obedecer los mandamientos, las instrucciones de su superior, de su Señor, de los líderes que Dios ha puesto, inmediatamente a hacerlo. ¿Sabe de qué habla aquí esto? De diligencia. La característica de un siervo, como estábamos enseñando, creo que fue, no me acuerdo en dónde fue, el jueves pasado, sobre la palabra obedecer. ¿Recuerda? La palabra Shema del Antiguo Testamento. Esa palabra obediencia no solamente es oír, entender y obedecer, sino estar siempre dispuesto con una actitud correcta a escuchar y a querer obedecer. Yo recuerdo cuando en la Biblia David, hermanos, estaba ahí diciendo, ¿quién me diera agua del pozo para beber? ¿Recuerda? Él no estaba mandando, hermanos,
Él simplemente expresó un deseo de corazón. Y estuvieron unos valientes, que la demora fue que el rey deseó eso, hermano, y se metieron, hermano, contra los filisteos, contra los enemigos, incurrieron, hermano, entraron agresivamente. Yo me imagino como esas películas de Rambo, no sé, entra solo uno y mata a 10,000 y a él no le pasa sino un rasguñito así. Yo me imagino esa película de esos valientes que entraron y se bajaron y iban matando a uno y se hacían una esquina y cuando llegaron y tomaron esa agua y volvieron a salir y se la llevaron al rey. El rey dijo: wow, yo prefiero derramarla en libación, un sacrificio, porque esta agua tiene precio de sangre, precio de siervos, precio de obediencia. Oh, que hoy en día simplemente nuestro Señor anhele, oh, que Él quiere que los hombres sean salvos, que Él quiere que demos ofrendas, que Él quiere que nos consagremos, que Él quiere que vengamos a la casa de Dios a servir. Pastor, ¿qué hay que hacer, hermano? Aquí hay mucho que hacer, aquí hay mucho que limpiar, aquí hay mucho que construir, hay muchas almas que ganar, hay muchas almas que discipular, hay muchas almas que traer a los pies de Cristo y bautizarlas. Hay mucho que hacer, pero hay pocos siervos. Quieren mucha exposición, como dijo alguien. Hay mucho cacique, pero pocos indios. Muchos quieren tener posición. Pastor, yo quiero estar allá como usted. Échele ganas, agarre una Biblia y váyase para un barrio donde no hay una iglesia. Gane almas y empiece una iglesia. Es sencillo, fácil. Fácil, usted va con la Biblia, le predica el evangelio, se convierte, le dice: nos vemos el domingo en la iglesia, y ellos llegan automáticamente ahí. Y luego, hermano, usted no sabe qué hacer con toda la plata que ellos hacen. No, hágalo, hermano, empiece mañana. No es tan fácil como parece, hermano. Lo que necesitamos es ser fieles y ser siervos. Pero hay una tercera característica, hay una tercera cualidad que tenía Timoteo. Romanos capítulo 16, versículo 21. Aquí terminamos. Romanos 16, versículo número 21. Yo no sé, pero yo quiero ser como Timoteo. Yo quiero ser un joven de ejemplo. Yo quiero, hermanos, todavía usar las fuerzas que Dios me ha dado. Yo no sé usted qué edad tenga, pero habrá alguien que diga aquí: pastor, yo quiero ser un joven de ejemplo como Timoteo. ¿Habrá alguien así? Miren la tercera cualidad, la tercera característica que tenía Timoteo, que lo hace un joven de ejemplo. Romanos 16, 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Os saluda, ¿quién? Timoteo, mi colaborador. ¿Qué era Timoteo, hermano? Número uno, ¿era qué? Era fiel. Número dos, Timoteo era un siervo de Dios. Y número tres, Timoteo era un colaborador. Parece, lo uno tiene que ver con otro, pero son diferentes palabras. La palabra colaborador aquí es la palabra griega, o la idea de la palabra griega sunergos. Denota un trabajador siempre dispuesto, un ayudador. Siempre está ahí para colaborar. Es alguien que uno siempre dice: ay, llegó el hermano, ay, qué bendición que llegó el hermano, venga hermano, ayúdeme. Esa es la idea. A veces uno diga: ay, llegó el hermano, lo mismo que llegue o no llegue, igual. Ah, qué bienvenido, hermano, siéntese por ahí donde pueda, porque no es colaborador. Hermano, ¿qué es usted para Dios? Timoteo era un colaborador dispuesto. Hechos capítulo 19, versículo 22. Timoteo, hermano, este Timoteo era un joven, era un hombre de ejemplo, un hombre que todo pastor anhela tener en las filas de su membresía. ¿Sabe, hermanas? Yo tengo la dicha que tengo unos cuantos Timoteos aquí. Pero sabe, hermanos, y le doy gracias a Dios por ellos. Pero sabe, necesitamos más. Y cualquiera de los que me oye, si hoy toma la decisión de que Dios le ayude, usted podrá ser un Timoteo también. O un Timoteo mujer. O un Timoteo con pelo largo y con falda. Y no me refiero a un hombre, sino a una hermana querida que tenga la misma característica que tenía Timoteo, un colaborador.
A veces yo veo que llega una familia. Ayer, hermanos, estábamos con los muchachos allí, hermano, estábamos adecuando una nueva cámara para poder ver las transmisiones desde allá y poder cuadrarla. Y estábamos ahí, ya era tarde, yo tenía que ir a estudiar o arreglar, memorizar, pensar en los sermones para hoy. Yo decía, así como dijo el sabio, ¿quién podrá ayudarnos cuando aparece una familia? Y yo le dije, gloria a Dios por esa familia, hermano. No teníamos a nadie que nos ayudara a limpiar esto. Y sabe que muchos de los que me oyen saben que aquí hacemos las transmisiones, saben que aquí vienen varios. Mire, todos mis hermanos queridos, recién convertidos, recién bautizados, que están aquí en la casa. Necesitamos gente que lave los baños. ¿Cómo estaban los baños ayer? ¿Cómo estaba esto lleno de polvo? Y una pareja apareció, cayó del cielo, y no era el querubín, no, era una pareja que llegó y arregló todo esto. Gracias a Dios por gente colaboradora. Hechos capítulo 19, versículo 20. Pastor, ¿y la pandemia? ¿Y por qué a los demás que son fieles? ¿Y por qué a los que son siervos de Dios? ¿Y por qué a los que son colaboradores no tienen la excusa de que la pandemia? Esa excusa barata no le sirve a usted para ir a trabajar. Esa excusa barata no le sirve a usted para ir al supermercado. No le sirve a usted esa excusa para ir a reclamar el giro. Pero ¿cómo si le sirve esa excusa para no venir a colaborar en la obra de Dios? Hechos capítulo 19, versículo 22, dice la Biblia: y enviando a Macedonia a dos de los que, ¿qué, hermanos? De los que le ayudaban. ¿A quién? Timoteo. Y hermano, aparece uno que no es muy famoso, a Erasto. Parece ser que Erasto aprendió, no era muy famoso. Aquí el famoso hasta ahora es Timoteo, pero no una fama vanagloriosa, no una fama de ser fiel, una fama, hermano querido, de ser siervo, una fama de ser colaborador. Dice que enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban. Mira, hermano, ningún ministerio se hace por una sola persona. Todo ministerio que yo conozco, todo ministerio que Dios ha bendecido, que han visto cosas grandes, ministerios poderosos, detrás de ese hombre de Dios, siempre hay un montón de preciosos hermanos y hermanas que colaboran. Pastor, pero ¿yo en qué puedo colaborar? En mucho, hermano, en mucho. Hermano querido, hay cosas que solamente las puede hacer usted. Hay cosas que solamente las puedo hacer yo, pero todos somos un equipo de colaboración, los que le ayudan. Inclusive la Biblia dice que cada uno de nosotros somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:9. Dios no necesita colaborador, pues sí. Es lo que dice 1 Corintios 3:9. Dios no necesita ayuda, pero Dios en su misericordia nos permitió que nosotros seamos llamados sus colaboradores. 1 Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos, ¿qué? ¿No sabe qué? Ustedes son mis colaboradores. Hermano, Dios es el que salva las almas, pero usted y yo somos los que vamos y le predicamos. No somos calvinistas, somos bautistas fundamentales. Las almas no llegan por control remoto. Cristo dijo: id y predicar. Tenemos que ir. Dice: vaya a los valles, a los collados, y esfuérzales a entrar para que se llene mi casa. Para eso se necesitan muchos colaboradores. La mies es mucha, pero los obreros, los colaboradores son, ¿qué, hermanos? Pocos. Si usted se da cuenta, si usted ha analizado, si usted lleva tiempo asistiendo a nuestra iglesia, usted se va a dar cuenta que los mismos que siempre están en la puerta, los mismos que siempre trabajan, los mismos que traen la gente, los mismos que pañetan, los mismos que se ensucian, siempre son los mismos. ¿Por qué eso? No debería ser correcto. Esta tarde pudiera cambiar eso. ¿Sabe, hermanos? Timoteo era un colaborador. El mismo texto que hemos leído ya 2 veces, quiero que lo leamos otra vez. 1 Tesalonicenses 3:2, porque ese versículo habla, pudiera haberse usado ese versículo para todo el mensaje. 1 Tesalonicenses 3:2 dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, ¿y qué dice? Servidor de Dios y colaborador nuestro
en el evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es interesante ver cómo, hermanos, Dios usó a Timoteo. Timoteo siempre colaboraba. Timoteo estuvo en el viaje a Corinto. Parece ser que en el tercer viaje ya Timoteo estaba, y Timoteo estaba con Pablo ya ayudando en la obra de Dios. Hechos capítulo 18, versículo 5, dice la palabra de Dios que Pablo estaba entregado por entero a la predicación del evangelio. Pero es interesante, dice la palabra de Dios aquí, versículo 5 de Hechos 18, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ya Timoteo aparece colaborando en los viajes misioneros. Y mire, más adelante aparece entre los que acompañaron a Pablo en el viaje a Jerusalén. Hechos capítulo 20, versículo 4. Dice Hechos 24, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe. ¿Y quién más estaba ahí? Ahí estaba el combo. Y no era la rosca, hermanos, eran los que estaban dispuestos a servir. Ay, es que allá tienen rosca, hermano, aquí no tenemos rosca de nada. A cualquiera que ha venido, hermano Luis está recién convertido, está enfermo ahorita, pero nos estuvo ayudando. El hermano Jorge, un nuevo también, nos estuvo ayudando. Hermano, para todos hay cabida en el servicio a Dios, pero muchos no quieren colaborar. Timoteo siempre estuvo allí, hermano. A veces lo empezamos a analizar viendo fotos antiguas y mire este hermano ahí, y en la otra foto otra vez este hermano ahí, y en la otra foto mire este también ahí. ¿Sabe por qué? Porque son colaboradores, hermano. Mire, en esta foto de Hechos 20, ¿quién estaba ahí? Timoteo estaba ahí. En la foto de Hechos, en Hechos 18, Pablo también estaba ahí. Y sabe, hermanos, Timoteo estaba ahí. Timoteo estaba en las buenas y las malas. No solamente algunos, hermanos, y perdone lo que le voy a decir, pero tengo que decirlo, algunos aparecen en las fotos únicamente cuando se les da comida. Capturé a unos hermanos por ahí y yo, preciso, hay comida, ahí están. Pero hay trabajo, nunca aparecen. Hay ofrendas para los necesitados, nunca aparecen. Pero cuando hay que darles de comer, allá aparecen. Bueno, le damos gracias a Dios que hemos contribuido con su nutrición. Pero la idea es que usted colabore, que esté en las buenas y esté en las malas. Mire, Timoteo era tan colaborador que mire a dónde apareció Timoteo. Hebreos capítulo 13. Pablo, el escritor de esta carta, no se enoje si usted no cree que Pablo lo escribió. Yo creo que Pablo escribió Hebreos. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 23. Pablo, hermanos, fue llevado cautivo a Roma. Hermano, Pablo escribió Filipenses, escribió Filemón, escribió, hermano querido, Colosenses, Efesios, desde la cárcel. Y Hechos de los Apóstoles termina Pablo estando en la cárcel. Pero Hechos de los Apóstoles no cuenta cuando Pablo salió de la cárcel. Cuando Pablo salió de la cárcel, no tenemos tiempo para estudiar eso ahorita. Pablo estuvo en varios lugares. Se enseña primera carta a Timoteo. Cuando Pablo salió de la cárcel, Pablo escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Luego de eso, Pablo volvió a la cárcel otra vez y escribió la segunda carta a Timoteo. Y estando en la cárcel, hermano, ¿sabe quién también estuvo en la cárcel? Mira lo que dice Hebreos 13, 23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viene pronto, iré a veros. Hermano, era tan colaborador, hermanos, que se metió hasta en problemas y también lo llevaron a la cárcel. Timoteo estaba en todas, hermano. Timoteo estaba en las buenas. Timoteo estaba en la cárcel con Pablo. Qué hermoso Timoteo. Qué hombre de Dios. Qué ejemplo a seguir. Hermanos, ¿usted piensa que hoy en día también pueden haber Timoteos como él? Yo estoy seguro que sí. Porque el mismo Espíritu Santo que transformó a Timoteo en un ejemplo es el mismo Espíritu Santo que tenemos hoy en día. El mismo Dios que ayudó a Timoteo a hacer una bendición, hermano querido, como fue Timoteo, hermano, es la misma obra, el mismo Dios que usted y yo tenemos. Ninguno de los compañeros de Pablo recibió de Pablo este ardiente elogio en Filipenses 2. Fue porque Pablo fue su maestro. Pablo fue su maestro. ¿Y qué maestro fue Pablo? Es fácil inferir que Pablo venía en él, hermanos, a un natural
y a un lógico sucesor. Timoteo, hermanos, era aquel que iba a llenar los zapatos de Pablo. Nadie, hermanos, podía llegar y llenar el vacío que iba a dejar Pablo después de que morir, sino únicamente Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo aprendió a ser fiel. Porque Timoteo aprendió a ser un siervo de Dios. Y Timoteo, no importó la posición que estuviera, él siempre iba a seguir siendo un colaborador. Es la clase de miembro que todo pastor anhela tener en las filas de los obreros de su iglesia. Pero más que esto, es la clase de cristiano que el Señor quiere usar y bendecir. ¿Qué clase de cristiano es usted, hermano? ¿No deberíamos aprender de este joven Timoteo, hermano? ¿No deberíamos decir esta noche, Señor, yo quisiera ser como Timoteo? Si hay una de las cartas que más ha impactado mi vida como cristiano y como pastor, son estas cartas. Yo creo, hermano, que Dios quiere en este tiempo hombres como Timoteo, mujeres que manifiesten el carácter de Timoteo, hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres siervos, siervas de Dios, hombres y mujeres que sean colaboradores. ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, yo quiero ser uno? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, mi hermano. Qué bueno, gracias, hermanos. Gracias. ¿Habrá alguien allá que diga, pastor, yo quiero ser un Timoteo? Porque queremos ver cosas grandes para Dios. Porque queremos ver muchas iglesias empezadas en Colombia. Porque queremos ver mucha gente salva. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Digámosle, Dios, Señor, ayúdanos. ¿Cuánto necesitamos hombres sencillos? Hombres fieles, Señor. Hombres como Timoteo, un joven, Señor, de ejemplo. Jóvenes que se levanten a ser fieles a un Dios fiel. Jóvenes y jovencitas que hoy no se dejen destruir por el pecado. Jóvenes que en vez de destruir sus fuerzas, su salud, su inteligencia, muchas veces sus conocimientos, sus talentos, de entregárselos al diablo, deberían usarlos para la gloria del Dios Todopoderoso. Oh, que si muchos cristianos dijeran esta tarde, pastor, yo quiero que si el Señor me ayude a ser como Timoteo. Señor, yo quiero ser como Timoteo. Yo quiero ser fiel. Ayúdame, o hable con Dios. Dígale, Señor, perdona mi infidelidad. Perdóname, Señor, mi falta de compromiso, mi falta de lealtad, mi falta, Señor, de estar dispuesto a permanecer, a mantenerme fiel, aún en medio de enfermedad, aún en medio de crisis. Oh Señor, gracias por los hermanos de nuestra iglesia que son fieles. Yo te pido que los bendigas, yo te pido que los guardes, yo te pido que los uses. Oh Señor, que necesitamos más siervos, más siervas tuyas, más siervos tuyos que quieran servirte, que quieran hacer lo correcto, que quieran trabajar en tu obra. Necesitamos más colaboradores. ¿Cuánto se necesita en la obra de Dios? Gente que colabore con sus oraciones, que colabore con sus ofrendas, que colabore con su trabajo, con su servicio, con sus talentos, con su carrera profesional, que puedan decir, Señor, aquí estoy como Timoteo siendo un colaborador. Colaborar en las buenas, colaborar en las malas, que siempre estemos dispuestos, que hombres y mujeres que estén dispuestos a limpiar este lugar, que estén dispuestos a trabajar, Señor, a correr las rutas, a traer gente a la iglesia, a manejar los buses, Señor, que podamos tener gente que trabaje en tu obra, que cuando tú nos des el terreno podamos tener muchas manos que colaboren, que podamos construir, que podamos dejarle un legado para nuestros niños, a nuestros nietos, que puedan decir, aquí está mi papá, me dejó un legado, me dejó una buena iglesia. Aquí mi papá y mi mamá me enseñaron y me enseñaron que debería ser fiel, me enseñaron que debería ser un siervo de Dios, me enseñaron que debería ser un colaborador de Dios. Señor, ayúdanos. Señor, quebranta los corazones de mis hermanos que oyen allí.
Quebranta el corazón de todos los que oyen, que se pueda unir, que tú añadas a esta iglesia a los que van siendo salvos, que podamos tener un núcleo más grande, más fuerte, un equipo de trabajo más amplio para poder avanzar más. Y una vez más te doy gracias, Señor, por cada hermano y cada hermana que son ejemplo en nuestra iglesia. Señor, toda la iglesia orando, Señor, salva a los pecadores. Alguien dirá, pastor, yo estoy lejos de ser como Timoteo. Yo tengo miedo de morir e ir al infierno. Si hay alguien que en este momento me escucha y no tiene la seguridad de su salvación, si no tiene la seguridad de ir al cielo el día que muera, hay buenas noticias. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero para que usted pueda ser salvo, debe creer, debe entender, número uno, que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Número dos, que la paga del pecado es muerte y que si llega a morir en esa condición, la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Número tres, la buena noticia, que Dios le ama. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tiene que hacer hoy? Número cuatro, tiene que arrepentirse y creer en Cristo. ¿Cómo, pastor? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted tener la vida eterna? Cierre sus ojos, incline su rostro y ore en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.